Jesucristo es una de las figuras más influyentes de la historia de la humanidad. Su vida y sus enseñanzas, recogidas principalmente en los Evangelios del Nuevo Testamento, han sido fuente de inspiración para millones de personas durante más de 2000 años. Más allá de las interpretaciones religiosas, los principios que Jesús predicó han influido en la ética, la moral y el pensamiento filosófico en diversas culturas y sociedades. Las enseñanzas de Jesús abordan temas como el amor, el perdón, la humildad, la justicia y la compasión, ofreciendo un camino hacia una vida más plena y espiritual. En este video, exploraremos las enseñanzas clave de Jesús, analizaremos su impacto en la vida de sus seguidores y su relevancia en el mundo contemporáneo. A través de sus parábolas, discursos y acciones, Jesús transmitió un mensaje de amor, perdón y esperanza que sigue resonando en los corazones de muchas personas hoy en día. 1. El amor como principio central. Uno de los pilares fundamentales de las enseñanzas de Jesús es el amor. En el Evangelio de Mateo, 22:37-40, Jesús responde a la pregunta sobre el mayor de los mandamientos, diciendo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí, Jesús no solo resalta la importancia de amar a Dios, sino también a los demás. El amor al prójimo es tan esencial como el amor a Dios mismo. Este mensaje fue revolucionario en su tiempo, ya que Jesús amplió el concepto de prójimo para incluir a aquellos que eran considerados enemigos o ajenos, como los samaritanos o los recaudadores de impuestos, quienes eran despreciados por la sociedad judía de su época. Además, en el Evangelio de Juan, 13:34-35, Jesús dice: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este mandamiento se convirtió en una de las enseñanzas más distintivas del cristianismo, mostrando que el amor debe ser el fundamento de la vida cristiana. 2. La importancia del perdón. El perdón es otra de las enseñanzas fundamentales de Jesús. En el Sermón del Monte, Jesús enfatiza la necesidad de perdonar a los demás, para que también podamos recibir el perdón de Dios. En Mateo 6:14-15, Jesús dice: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón, según Jesús, no es una opción, sino un mandato. Es un acto de misericordia que refleja el amor incondicional de Dios. El perdón no solo es una cuestión espiritual, sino también práctica, ya que libera tanto al que perdona como al que es perdonado, permitiendo la reconciliación y la paz. En la parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15:11-32, Jesús ilustra el perdón de Dios a través de la historia de un padre que recibe de vuelta a su hijo que había malgastado su herencia y se arrepiente. El padre no solo lo perdona, sino que lo acoge con amor y celebra su regreso. Esta parábola nos muestra cómo el perdón puede restaurar relaciones y devolver la paz interior. 3. La humildad y el servicio a los demás. Jesús también enseñó que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y en el servicio a los demás. En un mundo donde el poder y la riqueza a menudo se valoran por encima de todo, Jesús presentó una visión radicalmente diferente de lo que significa ser grande.
En Mateo 23, 11, 12, dijo: El que es el mayor entre vosotros será vuestro servidor. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. A lo largo de su vida, Jesús modeló esta humildad al servir a los demás. Una de las expresiones más notables de esta enseñanza es cuando lavó los pies de sus discípulos. Juan 13, 1, 17. Este acto de humildad, que en esa época solo era realizado por los sirvientes, fue una lección profunda sobre la importancia de servir a los demás sin esperar recompensas o reconocimiento. Jesús no solo predicó sobre la humildad, sino que la vivió, demostrando que el verdadero líder es aquel que está dispuesto a poner las necesidades de los otros por encima de las suyas. 4. La búsqueda de la paz y la reconciliación. El mensaje de Jesús también enfatiza la importancia de la paz y la reconciliación en las relaciones humanas. En el Sermón del Monte, Jesús proclamó: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. La paz, para Jesús, no es simplemente la ausencia de conflicto, sino un estado de armonía y justicia que proviene de vivir de acuerdo con los principios del amor y el perdón. En la parábola del buen samaritano, Lucas 10, 25-37, Jesús enseña sobre la importancia de ayudar a aquellos que están en necesidad, independientemente de su raza, religión o estatus social. El samaritano, que era despreciado por los judíos, muestra compasión y ayuda a un hombre herido en el camino, demostrando que el amor al prójimo no tiene barreras. Esta enseñanza resalta la necesidad de reconciliar las diferencias y buscar el bienestar común, independientemente de las divisiones sociales. Finke. La importancia de la fe y la confianza en Dios. Uno de los temas recurrentes en las enseñanzas de Jesús es la fe en Dios y la confianza en su providencia. En Mateo 6:25-34, Jesús anima a sus seguidores a no preocuparse por las necesidades materiales, como la comida y la ropa, ya que Dios proveerá lo necesario. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Jesús también enseñó que la fe puede mover montañas. En Mateo 17:20 dijo: Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podréis decir a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Aquí, Jesús subraya la importancia de tener fe, no solo en los momentos de crisis, sino en la vida diaria, confiando en que Dios tiene un plan para cada uno, y que su amor y su sabiduría son infinitos. ¡6! El reino de Dios y la justicia divina. El reino de Dios es un tema central en las enseñanzas de Jesús. A menudo, Jesús hablaba del reino de Dios como algo que está tanto en el futuro como presente, una realidad espiritual que comienza en los corazones de aquellos que siguen sus enseñanzas. El reino de Dios es un lugar de justicia, paz y amor, donde se vive de acuerdo con la voluntad de Dios. En las parábolas, Jesús describe el reino de Dios como una semilla que crece y se extiende lentamente, pero que transforma el mundo en su totalidad. Por ejemplo, en la parábola de la levadura, Mateo 13:33, Jesús compara el reino de Dios con la levadura que, aunque invisible, transforma toda la masa. Este símbolo sugiere que el reino de Dios no siempre es evidente, pero tiene el poder de cambiar la realidad del mundo. 7. La importancia de la sinceridad y la pureza de corazón.
Jesús enfatizó la importancia de la sinceridad y la pureza interior, más allá de las acciones externas. En el Evangelio de Mateo 5:8, dijo: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta enseñanza destaca que no basta con cumplir con las normas religiosas o morales de manera superficial. Lo que verdaderamente importa es la actitud interna del corazón. Jesús quería que sus seguidores vivieran de acuerdo con valores auténticos, con motivaciones puras y con un amor genuino hacia los demás. El discurso sobre la pureza de corazón va más allá de simplemente evitar el pecado exterior. Jesús habló de la importancia de las intenciones y de cómo las acciones surgen de lo que hay en el interior del ser humano. En el Evangelio de Mateo 15:18-19, dijo: Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso contamina al hombre. El verdadero cambio, según Jesús, comienza en el corazón, lo que finalmente se refleja en nuestras acciones. ¡8! La bendición de los humildes y los que buscan justicia. En el Sermón del Monte, Jesús pronunció las bienaventuranzas, un conjunto de declaraciones que revelan los valores del reino de Dios. Entre ellas, Jesús dijo: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Y bienaventurados los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. Estas enseñanzas muestran que la justicia y la humildad son cualidades que Dios valora enormemente. La hambre y sed de justicia refiere a un deseo profundo y constante por lo correcto y justo, tanto en el ámbito personal como en el social. La verdadera justicia, según Jesús, es una que busca la equidad, la paz y la reconciliación. En cuanto a la humildad, Jesús enseñó que quienes no buscan la grandeza personal ni el reconocimiento, sino que viven con sencillez y generosidad, serán exaltados por Dios. En el reino de Dios, los humildes y los justos son los que realmente reciben la bendición y el reconocimiento divino. 9. El valor de la fe como confianza en Dios. A lo largo de los Evangelios, Jesús insistió en que la fe es esencial para recibir la gracia de Dios y experimentar su poder transformador. En Mateo 17:20 dijo: Si tuviereis fe como un grano de mostaza, podréis decir a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Aquí, Jesús usa la imagen de la fe como un pequeño grano que, aunque pequeño, tiene el poder de realizar grandes cosas cuando está firmemente centrada en la voluntad de Dios. La fe no solo significa creer en la existencia de Dios, sino también confiar plenamente en que Él tiene el control sobre todas las cosas, incluso en los momentos más difíciles. La fe es lo que permite al creyente enfrentar la vida con esperanza y perseverancia, confiando en la sabiduría divina en todo momento. Jesús también mostró que la fe es un don que puede crecer, y que el poder de la fe se manifiesta en las acciones que se derivan de ella. ¡10! La necesidad de vivir en reconciliación y paz con los demás. Jesús habló en varias ocasiones sobre la importancia de la reconciliación y de vivir en paz con los demás. En el Sermón del Monte, en Mateo 5:23-24, Jesús dijo: Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto muestra que el arreglo de las relaciones interpersonales es más importante que los rituales religiosos, ya que el perdón y la paz son elementos esenciales para vivir en armonía con Dios. Además, en Mateo 5:9, Jesús dice:
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ser pacificador no solo implica evitar conflictos, sino también actuar como mediador y facilitador de la paz, buscando la reconciliación y promoviendo la armonía entre las personas. Jesús nos enseña que el amor y la paz deben ser nuestra respuesta, incluso ante la adversidad o el conflicto, y que la paz verdadera comienza en el corazón de cada uno. (11) La invitación a seguirle y ponerlo a Él como prioridad. Una enseñanza esencial de Jesús fue el llamado a seguirlo y poner su voluntad por encima de cualquier otra cosa. En Mateo 16:24, Jesús dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este versículo subraya el sacrificio que implica seguir a Jesús, dejar de lado los deseos egoístas y estar dispuesto a enfrentar las dificultades y los sacrificios por amor a Él y por el bien de los demás. Seguir a Jesús implica poner en práctica sus enseñanzas, vivir con integridad y no buscar los placeres inmediatos o el reconocimiento mundano. En Lucas 14:33, Jesús dice: Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto no necesariamente significa renunciar a bienes materiales, sino poner en el lugar correcto las prioridades de la vida, reconociendo que Dios y su reino deben ser lo más importante. 12. El valor de la generosidad. En el Evangelio de Lucas 6:38, Jesús enseña sobre la generosidad diciendo: Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Jesús destaca que la generosidad no solo se trata de dar lo que sobra, sino de compartir de manera abundante y desinteresada. La generosidad no solo es una virtud, sino que también trae consigo bendiciones para quien la ofrece. Jesús enseña que lo que damos a los demás se nos devolverá multiplicado, no necesariamente de manera material, sino en forma de amor, gratitud y paz interior. La importancia de no juzgar a los demás. En el Evangelio de Mateo 7:1-2, Jesús dijo: No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Jesús nos invita a ser cuidadosos con nuestras críticas hacia los demás. En lugar de enfocarnos en los errores de los otros, debemos examinar nuestros propios corazones y acciones. El juicio de los demás, según Jesús, puede reflejar una falta de humildad y comprensión, ya que solo Dios tiene el poder y la sabiduría para juzgar con justicia. 14. La oración como una conversación con Dios. En el Evangelio de Mateo 6:6, Jesús enseña que la oración debe ser sincera y personal, no un acto público para ser visto por los demás. Él dijo: Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Jesús enfatiza que la oración no es un espectáculo, sino una manera de conectarse íntimamente con Dios. Es en la privacidad y la sinceridad de la oración donde realmente se fortalece la relación con el Creador. 15. La importancia de tener fe como un niño. En el Evangelio de Mateo 18:3, Jesús dice: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.
Jesús resalta la humildad, la confianza y la sencillez que los niños tienen, como características esenciales para acercarse a Dios. Tener fe como un niño implica una fe pura, sin duda ni complicación, donde la confianza en Dios es total. Esta enseñanza nos invita a dejar de lado las barreras que construimos como adultos, como el escepticismo y la autosuficiencia, y a confiar en la bondad de Dios con la misma apertura que un niño. XVI. El poder de la reconciliación. En Mateo 5, 23, 24, Jesús enseñó sobre la importancia de la reconciliación antes de ofrecer sacrificios a Dios. Si pues, traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesús subraya que las relaciones humanas son tan importantes como las prácticas religiosas. El perdón y la reconciliación son fundamentales para mantener la paz y la armonía en la comunidad. En este sentido, Jesús promueve una fe que no se limita a la observancia de rituales, sino que también se extiende a la vida cotidiana, en cómo tratamos a los demás. La parábola del sembrador. La importancia de la receptividad al mensaje. En Mateo 13, 3-9, Jesús cuenta la parábola del sembrador, en la cual describe cómo la semilla, la palabra de Dios, es recibida de diferentes maneras. En algunos casos cae en tierra fértil, pero en otros en tierra pedregosa o entre espinas, lo que impide que crezca. Jesús enseña que la receptividad del corazón humano es crucial para que su mensaje produzca frutos. Al igual que la semilla necesita un terreno adecuado para crecer, las personas necesitan un corazón dispuesto y receptivo para que las enseñanzas de Jesús transformen sus vidas. El reino de Dios está dentro de ti. En Lucas 17:21, Jesús afirmó: El reino de Dios está entre vosotros. Con esta enseñanza, Jesús muestra que el reino de Dios no es un lugar lejano o futuro, sino una realidad presente que comienza en el corazón de cada persona. Cuando las personas viven según los principios del amor, la justicia y la paz, el reino de Dios se manifiesta en la vida cotidiana. Es una invitación a llevar el reino dentro de nosotros y vivirlo en cada acción y relación que tenemos. El peligro de la riqueza y el apego material. En el Evangelio de Mateo 19:24, Jesús advirtió sobre el peligro que representa la riqueza. Y otra vez os digo, que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, que el que un rico entre en el reino de los cielos. Aunque la riqueza no es mala en sí misma, el apego a ella puede desviar el corazón humano de los valores espirituales y del amor al prójimo. Jesús enseña que la riqueza debe ser vista como un medio para hacer el bien, no como un fin en sí mismo. La generosidad y el desprendimiento son actitudes que reflejan la verdadera libertad del corazón. XX. El mandamiento de amar a los enemigos. Una de las enseñanzas más desafiantes de Jesús es el mandamiento de amar a los enemigos. En el Evangelio de Mateo 5:44, Jesús dijo: Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Jesús va más allá del amor hacia aquellos que nos aman, enseñándonos que el verdadero amor implica también perdonar y orar por aquellos que nos han hecho daño. Esta enseñanza refleja el carácter radical de su mensaje,
que busca romper los ciclos de odio y violencia, invitando a la humanidad a practicar el amor incondicional y la reconciliación. (21) La salvación no se gana por obras, sino por la gracia. En el Evangelio de Lucas, 18, 9, 14, Jesús relata la parábola del fariseo y el publicano. En ella, el fariseo, que se consideraba justo, ora con orgullo, mientras que el publicano, un hombre despreciado por la sociedad, se humilla y pide perdón. Jesús concluye diciendo: Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Con esta parábola, Jesús enseña que la salvación no se basa en nuestras obras o en nuestra capacidad de cumplir con la ley, sino en la gracia de Dios y la humildad con la que nos acercamos a Él. La salvación es un don divino, accesible para todos, y es una invitación a depender de la misericordia de Dios, más que de nuestra propia justicia. 22. La importancia de la paz interior y la serenidad en tiempos de prueba. En el Evangelio de Juan, 14:27, Jesús ofrece un mensaje de paz profundo y tranquilizador. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús nos enseña que, a pesar de las dificultades externas, la paz verdadera viene de Él, y no de las circunstancias materiales. Este tipo de paz es una paz interior, que permanece firme incluso en tiempos de angustia, conflicto o incertidumbre. La paz de Jesús no depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de una relación personal y confiada con Dios. Este mensaje es relevante hoy en día, cuando vivimos en un mundo lleno de estrés y preocupaciones. Jesús nos invita a encontrar la paz dentro de nosotros, a confiar en Él y a no dejarnos dominar por el miedo o la ansiedad. Que 23. El valor del pequeño sacrificio y la fidelidad en lo poco. En el Evangelio de Lucas, 16:10, Jesús enseña sobre la importancia de ser fiel en las pequeñas cosas antes de ser confiados con responsabilidades mayores. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Con esta enseñanza, Jesús subraya la importancia de ser honestos y responsables en las pequeñas tareas y en los detalles cotidianos de la vida. La fidelidad no se mide por la magnitud de lo que hacemos, sino por la sinceridad con la que actuamos en cualquier situación. Esta enseñanza nos invita a vivir con integridad en todo momento, no solo cuando hay grandes logros o recompensas a la vista. Jesús nos muestra que los pequeños actos de fidelidad son los que construyen un carácter sólido y nos preparan para asumir mayores responsabilidades en la vida. 24. La verdadera riqueza es la espiritualidad, no las posesiones materiales. En el Evangelio de Lucas, 12:15, Jesús advirtió: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús constantemente enseñó que la riqueza material no es el objetivo final de la vida. En lugar de enfocarnos en acumular bienes o buscar el éxito material, debemos centrarnos en la riqueza espiritual, el amor a Dios, el servicio a los demás y el crecimiento interior. Esto también se relaciona con la parábola del rico insensato, Lucas 12:16, 21, donde un hombre acumula grandes riquezas y planes para disfrutar de su abundancia, solo para morir inesperadamente, sin haber disfrutado de sus bienes ni haber invertido en lo que realmente tiene valor, su relación con Dios y con los demás. La verdadera riqueza, según Jesús, no está en lo material, sino en el amor, la justicia y la humildad.
25. La fe puede lograr lo imposible. En el Evangelio de Mateo, 17:20, Jesús les dice a sus discípulos: Si tuviereis fe como un grano de mostaza, podréis decir a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Jesús usa esta metáfora para enfatizar que la fe, aunque pequeña, tiene un poder increíble cuando está dirigida hacia la voluntad de Dios. La fe no es simplemente una creencia pasiva, sino una confianza activa en que con la ayuda de Dios, las cosas que parecen imposibles pueden suceder. Esto también nos enseña que no se trata de tener una fe perfecta o grandiosa, sino de mantener la fe genuina y sincera, confiando en que Dios puede intervenir en nuestras vidas y hacer lo que parece inalcanzable. La fe nos permite vivir con esperanza, incluso cuando los desafíos parecen insuperables. 26. El servicio desinteresado como el camino hacia la grandeza. En el Evangelio de Marcos, 10:43-45, Jesús les enseña a sus discípulos lo que realmente significa ser grande en el reino de Dios. Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús redefinió la idea de grandeza, que en el mundo suele estar asociada con el poder, la riqueza o el reconocimiento. Para Jesús, la verdadera grandeza se encuentra en el servicio desinteresado hacia los demás, en la humildad y en el sacrificio por el bien de los otros. Él mismo ejemplificó esta enseñanza al vivir como un servidor, lavando los pies de sus discípulos y dando su vida por la humanidad. Esta enseñanza también nos desafía a vivir en una postura de servicio, sin buscar gloria personal, sino simplemente ayudar y servir a los demás de manera genuina y amorosa. Al hacerlo, encontramos la verdadera satisfacción y grandeza en los ojos de Dios. 27. La importancia de perdonar a los demás. En el Evangelio de Mateo, 18:21-22, Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces debía perdonar a su hermano, si hasta 7 veces, y Jesús le respondió: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Jesús enseñó que el perdón no tiene límites. El perdón es una actitud que refleja el amor incondicional de Dios hacia nosotros, y es esencial para restaurar relaciones, liberar el corazón del resentimiento y experimentar la paz interior. El perdón, según Jesús, no es solo un acto de bondad hacia los demás, sino también un acto de liberación para quien perdona. Al liberar a otros de nuestras ofensas, nos liberamos nosotros mismos del peso del odio y el rencor. No te preocupes por el mañana. En el Evangelio de Mateo, 6:34, Jesús dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Jesús nos enseña a vivir en el presente, confiando en que Dios se encargará de nuestro futuro. La preocupación excesiva por lo que está por venir nos aleja de vivir plenamente y de disfrutar de lo que tenemos en el momento presente. Esta enseñanza también nos invita a tener una confianza absoluta en la provisión divina. Al confiar en que Dios cuida de nosotros, podemos vivir con menos ansiedad y estrés, sabiendo que cada día tiene sus propios desafíos y bendiciones. (29) La verdad que nos hace libres. En el Evangelio de Juan, 8:32, Jesús dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Jesús enseña que la verdad no solo es un conjunto de hechos o información, sino una realidad profunda y transformadora que nos libera del pecado, del engaño y de la esclavitud de nuestras propias pasiones. Al conocer la verdad divina, es decir, al conocer a Dios y su voluntad, experimentamos la libertad interior. Esta enseñanza destaca la importancia de vivir de manera auténtica y honesta, tanto con nosotros mismos como con los demás. La verdad tiene el poder de liberarnos de las mentiras que nos aprisionan y de las falsas creencias que nos limitan. (30) El que quiera ser grande, debe hacerse servidor de todos. En el Evangelio de Marcos 9:35, Jesús dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos. Aquí, Jesús invierte el concepto de grandeza que el mundo tiene. En lugar de buscar el poder y el reconocimiento, Jesús nos enseña que la verdadera grandeza se encuentra en servir a los demás. Esta enseñanza nos invita a vivir una vida de humildad y servicio, recordando que el mayor honor que podemos alcanzar es el de amar y ayudar a los demás, sin esperar nada a cambio. El verdadero liderazgo, según Jesús, está marcado por la disposición a servir, no por la búsqueda de poder o prestigio. (31) El que siembra poco, cosecha poco. El que siembra mucho, cosecha mucho. En el Evangelio de Lucas 6:38, Jesús dice: Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os será medido. Aquí, Jesús nos habla sobre la ley de la generosidad. Cuanto más damos, más recibimos. Esto no solo se refiere a bienes materiales, sino también a amor, paciencia, comprensión y perdón. La generosidad de corazón es clave para vivir una vida plena. Jesús nos invita a ser generosos, no solo en lo material, sino también en nuestra actitud hacia los demás, sabiendo que lo que sembramos en los demás se nos devolverá multiplicado. 32. La importancia de ser sal y luz del mundo. En el Evangelio de Mateo 5:13-14, Jesús dijo: Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Con estas palabras, Jesús nos llama a vivir de manera que impactemos positivamente al mundo. Como sal, somos llamados a dar sabor y preservación, y como luz, a iluminar y guiar a otros en la verdad. Esta enseñanza nos recuerda que nuestra vida debe ser un reflejo del amor y de los valores del reino de Dios. No se trata de vivir en privado o de manera egoísta, sino de ser ejemplos visibles que inspiran a otros a buscar el bien, la verdad y la paz. 33. No te preocupes por tu vida. Confía en la provisión de Dios. En el Evangelio de Mateo 6:25, Jesús nos dice: Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Jesús nos invita a dejar de lado las preocupaciones excesivas por las necesidades materiales, confiando en que Dios cuida de nosotros como cuida de los pájaros del cielo y las flores del campo. Esta enseñanza nos anima a vivir con mayor serenidad, sabiendo que el Padre Celestial sabe lo que necesitamos y que, si buscamos su reino y su justicia, todas las demás cosas nos serán añadidas.
Mateo 6:33. En lugar de estar ansiosos por el futuro, Jesús nos llama a vivir en el presente, con confianza y gratitud. 34. La importancia de la humildad. En el Evangelio de Mateo 18:4, Jesús nos dice: Así que el que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Jesús compara a los niños, que son humildes y dependientes, con aquellos que buscan ser grandes en el reino de Dios. La humildad es una actitud de corazón que implica reconocer nuestra necesidad de Dios y nuestra dependencia de su gracia, así como tratar a los demás con respeto y sin soberbia. Esta enseñanza desafía la tendencia humana de buscar el reconocimiento y el poder. Jesús nos muestra que el verdadero liderazgo y grandeza se encuentran en la capacidad de servir y poner a los demás primero. 35. Amar a Dios con todo el corazón, alma y mente. En el Evangelio de Mateo 22:37, Jesús nos responde al ser preguntado sobre el gran mandamiento: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, y a él se le suma el segundo: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Jesús nos enseña que el amor a Dios es lo más importante en la vida. Este amor no se trata solo de emociones, sino de un compromiso total con Dios en todos los aspectos de nuestra vida: pensamiento, sentimiento y acción. El amor a Dios debe ser el fundamento sobre el cual se edifica todo lo que hacemos. Si amamos a Dios de esta manera, será natural que nuestro amor por los demás también crezca, ya que reconoceremos en ellos la creación de Dios y sus seres amados. 36. El reino de los cielos es como un tesoro escondido. En Mateo 13:44, Jesús comparte la parábola del tesoro escondido. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halló y ocultó, y luego, por el gozo de él, va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. Jesús compara el reino de Dios con algo tan valioso, que quien lo encuentra está dispuesto a renunciar a todo lo demás para poseerlo. Esta enseñanza destaca el valor incomparable del reino de Dios. Nos invita a buscar y priorizar los valores espirituales por encima de cualquier cosa material. Encontrar la verdad de Dios es tan transformador y valioso que no deberíamos dudar en hacer sacrificios para vivir en alineación con esa verdad. 37. La verdadera libertad está en seguir a Jesús. En el Evangelio de Juan 8:32, Jesús nos dice: Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta es una invitación a conocer la verdad de Dios, la cual nos libera del pecado, del miedo y de las mentiras que nos atan. Al seguir a Jesús, encontramos una libertad que va más allá de la independencia personal. Es una libertad de vivir según los principios de amor, verdad y justicia. El verdadero sentido de la libertad, en la enseñanza de Jesús, no está en hacer lo que queramos, sino en vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, que nos lleva a una vida de paz, propósito y comunidad con los demás. La verdad de Cristo nos libera de las cadenas de la autoindulgencia, el egoísmo y las falsas prioridades. Kele 38. La fe sin obras está muerta. En el Evangelio de Mateo 7:21, Jesús nos enseña que no todo el que me dice,
Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La fe verdadera no es solo una confesión verbal, sino una acción transformadora. Jesús nos recuerda que el reino de Dios no se alcanza simplemente diciendo que creemos en Él, sino viviendo de acuerdo a esa fe a través de nuestras acciones y decisiones diarias. Esta enseñanza subraya la importancia de una fe activa, que se manifiesta en el amor hacia los demás, la obediencia a la voluntad de Dios y el servicio al prójimo. La fe sin acciones concretas no es suficiente. La verdadera fe se ve en cómo vivimos, cómo tratamos a los demás y cómo seguimos los principios del reino de Dios en nuestra vida diaria. 39. La importancia del arrepentimiento. En el Evangelio de Lucas 13:3, Jesús dice: «Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente». Aquí, Jesús enfatiza la necesidad del arrepentimiento como un paso fundamental en nuestra relación con Dios. Reconocer nuestras faltas y alejarnos de ellas es esencial para recibir el perdón y la gracia de Dios. Esta enseñanza nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones y a buscar una transformación interna. El arrepentimiento no es solo un lamento por lo que hemos hecho mal, sino un cambio genuino de corazón y mente que nos lleva a vivir de acuerdo a los valores del reino de Dios. 40. La generosidad y la actitud del corazón. En el Evangelio de Lucas 21:1-4, Jesús observa a la gente que echa dinero en el arca del tesoro. Vio a una viuda que echó 2 moneditas y dijo: «De cierto os digo que esta viuda ha echado más que todos, porque todos aquellos han echado para las ofrendas de Dios de su abundancia. Mas ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía para vivir». Jesús enseña que la generosidad no se mide por la cantidad, sino por el sacrificio y la intención detrás de la acción. Esta enseñanza nos anima a ser generosos con lo que tenemos, independientemente de la cantidad. La verdadera generosidad proviene de un corazón dispuesto a dar, incluso cuando eso significa renunciar a lo que nos resulta valioso. 41. La importancia de la reconciliación. En el Evangelio de Mateo 5:23-24, Jesús dice: «Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda». Jesús subraya la importancia de la reconciliación en nuestras relaciones con los demás. Antes de presentar nuestras ofrendas a Dios, debemos asegurarnos de que nuestras relaciones estén en armonía. Esta enseñanza nos recuerda que nuestras relaciones interpersonales son importantes para Dios. La reconciliación es un acto de amor y humildad que refleja el deseo de vivir en paz y unidad, y es esencial para nuestra vida espiritual. 42. La actitud de servicio hacia los demás. En el Evangelio de Juan 13:14-15, después de lavar los pies de sus discípulos, Jesús dice: «Si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis». Aquí, Jesús establece un modelo de humildad y servicio. Al lavar los pies de sus discípulos, Jesús nos enseña que el servicio a los demás es un valor central del cristianismo. Esta enseñanza nos desafía a adoptar una postura de servicio en nuestras vidas diarias. Jesús nos invita a ser proactivos en ayudar a los demás,
a ver el servicio como una expresión de amor y un modo de seguir su ejemplo. EAOPE 43. La fe en acción trae transformación. En el Evangelio de Mateo 17:20, Jesús dice: Si tuviereis fe como un grano de mostaza, podréis decir a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Aquí, Jesús destaca el poder de la fe genuina y activa. La fe, aunque pequeña, tiene el potencial de lograr grandes cosas cuando se basa en la confianza en Dios. Esta enseñanza nos anima a cultivar una fe activa, que se manifieste en nuestras acciones y decisiones. La fe no es solo un concepto abstracto, sino una fuerza que puede mover montañas, transformar vidas y llevar a cabo la voluntad de Dios en el mundo. 44. El que está sin pecado, que arroje la primera piedra. En el Evangelio de Juan 8:7, Jesús se enfrenta a una mujer sorprendida en adulterio, y ante la pregunta de los fariseos sobre si debía ser apedreada según la ley, Jesús responde: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Este pasaje muestra la compasión de Jesús y su enseñanza sobre la misericordia. Nadie está en posición de juzgar o condenar a los demás sin reconocer primero sus propios errores y pecados. Esta enseñanza nos invita a practicar la humildad y a recordar que todos somos imperfectos y dependemos de la gracia de Dios. En lugar de juzgar a los demás, debemos actuar con compasión y perdón, siguiendo el ejemplo de Cristo. 45. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. En el Evangelio de Mateo 6:21, Jesús dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Aquí, Jesús nos muestra que nuestras prioridades y lo que valoramos revelan lo que realmente ocupa el centro de nuestra vida. Si nuestro tesoro está en las cosas materiales, en el éxito o en los placeres temporales, nuestro corazón estará enfocado en esas cosas. Sin embargo, si nuestro tesoro está en Dios y en su reino, nuestro corazón buscará lo eterno y lo divino. Esta enseñanza nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades y a asegurarnos de que nuestro enfoque esté en lo que tiene valor eterno: el amor, la justicia, la paz y la obediencia a la voluntad de Dios. (46) Dejad a los niños venir a mí. En el Evangelio de Mateo 19:14, Jesús dice: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. En este pasaje, Jesús exalta la sencillez, la humildad y la confianza de los niños como cualidades esenciales para entrar en el reino de Dios. Los niños no tienen preconceptos, son receptivos y confían plenamente en la guía de quienes los cuidan. Esta enseñanza nos invita a acercarnos a Dios con una fe pura y sin reservas, confiando en su bondad y en su plan para nuestras vidas, sin complicar las cosas con nuestros propios juicios o preconceptos. 47. Amar a los enemigos. En el Evangelio de Mateo 5:44, Jesús nos desafía a amar a aquellos que nos hacen daño. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este es uno de los mandamientos más radicales de Jesús, porque nos llama a superar los instintos naturales de venganza y resentimiento, y a actuar con amor hacia aquellos que nos perjudican. El amor a los enemigos refleja el amor incondicional de Dios, que no discrimina ni castiga según el comportamiento humano.
Esta enseñanza no solo nos invita a vivir en paz con los demás, sino también a transformar el odio y la hostilidad en compasión y perdón. (48) El que quiera salvar su vida, la perderá. En el Evangelio de Mateo 16:25, Jesús dice: Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Jesús nos enseña que la verdadera vida no se encuentra en la búsqueda egoísta de seguridad, placer y éxito personal, sino en la entrega de nuestra vida por Él y por los demás. Al abandonar nuestras preocupaciones egoístas y poner a Dios en el centro, encontramos una vida más plena y significativa. Esta enseñanza es una invitación a vivir con generosidad, sacrificando nuestros propios deseos para seguir el camino de Cristo y servir a los demás. En el proceso, encontramos una paz y una satisfacción más profundas que las que el mundo puede ofrecer. 49. La fe puede mover montañas. En el Evangelio de Mateo 17:20, Jesús dice: Si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Jesús nos enseña que aunque la fe pueda parecer pequeña, tiene el poder de realizar grandes cosas. No se trata de la cantidad de fe, sino de la calidad y la autenticidad de esa fe. Esta enseñanza nos anima a confiar plenamente en Dios y a creer que, con fe, Él puede hacer cosas sorprendentes en nuestras vidas. La fe verdadera no se limita a esperar lo posible, sino que también abre las puertas a lo imposible cuando confiamos en el poder divino. El que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. En el Evangelio de Lucas 14:11, Jesús enseña: Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús nos recuerda que la humildad es una cualidad apreciada en el reino de Dios. El mundo tiende a valorar la autosuficiencia y el orgullo, pero en los ojos de Dios, la verdadera grandeza viene de servir a los demás con humildad. Esta enseñanza nos desafía a no buscar reconocimiento ni posición, sino a vivir de manera humilde y al servicio de los demás. La exaltación que buscamos no debe venir de nuestros esfuerzos por destacar, sino de la disposición a ser humildes y a poner a los demás por encima de nosotros. 51. El reino de los cielos pertenece a los que son como niños. En el Evangelio de Mateo 18:3, Jesús dice: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí, Jesús valora las cualidades de los niños: la confianza, la sencillez y la pureza. Los niños no tienen prejuicios, confían plenamente en los demás y no guardan rencor. Jesús nos invita a tener un corazón humilde y receptivo, libre de la complejidad y las barreras que a menudo construimos como adultos. Esta enseñanza nos anima a regresar a una fe sincera y pura, a depender de Dios como los niños dependen de sus padres, y a ser receptivos a su guía. ¿Qué es 52? No guardéis tesoros en la tierra. En el Evangelio de Mateo 6:19-20, Jesús nos advierte: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Jesús nos enseña a no enfocarnos demasiado en las riquezas materiales, ya que éstas son temporales y perecederas, sino a buscar tesoros que sean eternos, los valores del reino de Dios, como el amor, la justicia, la paz
y la fidelidad. Esta enseñanza nos invita a vivir con una perspectiva eterna, enfocándonos en lo que realmente importa en la vida, y no en las cosas materiales que pueden desvanecerse rápidamente. (53) El que quiera ser el primero, que sea el último. En el Evangelio de Marcos 9:35, Jesús enseña: Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos. Jesús nos muestra que el verdadero liderazgo no se basa en dominar o buscar poder, sino en servir a los demás. La grandeza en el reino de Dios se mide por la capacidad de servir y por la humildad con la que se ejerce la autoridad. Esta enseñanza desafía las concepciones del mundo sobre el éxito y el poder. Nos invita a entender que, en el reino de Dios, el mayor honor lo reciben aquellos que sirven desinteresadamente y ponen las necesidades de los demás antes que las propias. Conclusión. Estas enseñanzas nos muestran el camino de una vida cristiana auténtica, fundamentada en la fe, la humildad, el servicio y la búsqueda de lo eterno. Jesús nos llama a vivir, no según los estándares del mundo, sino según los valores del reino de Dios, donde la grandeza se encuentra en servir y el tesoro está en el amor y la verdad. Si seguimos estos principios, experimentaremos una vida más plena, en armonía con el propósito divino y con los demás.